En la noche del 3 de agosto de 2025, un pescador se encontraba en la orilla del río Han, lanzando su cebo en silencio al agua, esperando una captura. Pero en apenas un instante quedó atónito y enmudecido cuando vio una misteriosa figura oscura, de unos 10 metros de largo, deslizándose por la superficie. Rápidamente sacó su teléfono y lo grabó. El clip duraba menos de 20 segundos, pero fue suficiente para incendiar las redes sociales coreanas. En la grabación, la sombra se movía con un movimiento en forma de S, reptando por el agua. Atemorizado, el pescador finalmente huyó del lugar. Algunos insistieron en que se trataba de la criatura del río Han, mientras que otros sugirieron que podría ser una anguila gigante. La visión despertó de inmediato viejos recuerdos entre los coreanos sobre el llamado monstruo del río Han, una leyenda susurrada durante más de 3 décadas. ¿Podría tratarse realmente de un ser misterioso que ha existido desde la época medieval? ¿Se revelará por fin la verdad detrás de la criatura del río Han esta vez? Para el pueblo de Corea, el rumor de una criatura gigante en el río Han es muy parecido a la fascinación británica por buscar al monstruo del lago Ness. Durante años se han propagado susurros sobre un ser misterioso escondido bajo la superficie del río, que de vez en cuando emerge y es avistado por los lugareños. La persona detrás del clip viral en los últimos días es el señor Kim, un pescador de 35 años con pasión por la pesca nocturna. Durante muchos años, Kim ha pasado casi todo su tiempo libre recorriendo el río Han, al que considera su segundo hogar. Como pescador experimentado que ha enfrentado incontables fenómenos inusuales bajo el agua, incluso él admitió que lo ocurrido en la noche del 3 de agosto fue el momento más aterrador y extraño de su vida. Esa tarde, como de costumbre, Kim fue solo a la orilla del río. La luna en cuarto creciente colgaba arriba, una brisa suave soplaba y la superficie del agua estaba lisa como un espejo. Pensó que sería una noche tranquila. Pero en ese instante aparentemente calmado, una sombra enorme apareció de repente provocándole un escalofrío. El ser extraño medía entre 6 y 10 metros, de 20 a más de 30 pies de longitud, con un cuerpo inmenso comparable al tamaño de un humano adulto. No emergió por completo, pero se deslizó cerca de la superficie, dejando tras de sí una larga franja oscura que avanzaba a gran velocidad. Sus rasgos inusuales lo diferenciaban de animales familiares como las nutrias. La manera en que se balanceaba con gracia pero rápidamente le recordó a una pitón gigante o quizá a una anguila enorme. Aunque intentó mantener la calma para grabar el video como evidencia, el miedo a lo desconocido lo llevó a empacar apresuradamente y huir presa del pánico. Una vez que el breve video se subió, Internet estalló. De ser un pescador anónimo, Kim pasó de repente a convertirse en uno de los nombres más buscados en foros y sitios de noticias. Se encendieron debates bajo el clip. Algunos argumentaban que era simplemente un grupo de nutrias nadando en fila, creando la ilusión de una figura larga. Pero otros respondieron rápidamente, señalando que las nutrias deben sacar la cabeza para respirar, mientras que esta criatura nunca mostró una cabeza, ni hizo sonido alguno ni presentó signos típicos de mamíferos. Algunos especularon que podría ser una anguila gigante, describiéndola incluso como un ser depredador capaz de tragarse a una persona a corta distancia. La mención de una anguila gigante despertó emoción, ya que aunque existen serpientes gigantes, nunca se ha registrado una anguila gigante en el mundo real. Si una anguila así pudiera devorar humanos, eso solo ocurre en películas, por lo que la noticia de una anguila de 10 metros en el río Han impactó instantáneamente a la comunidad en línea. Aunque nadie ha visto claramente una anguila semejante, la figura en el video de Kim parecía en gran medida una. Kim insistió en que tras más de una década pescando, estaba seguro de que no era un animal normal, sino algo que parecía salido de una película de terror. El hecho aún no ha sido confirmado por científicos, pero el clip de Kim volvió a dejar al mundo en línea estremecido. Esta es la segunda vez que alguien afirma haber visto a la criatura del río Han. El último avistamiento fue en 2022. De manera coincidente, ambos avistamientos tuvieron lugar de noche cerca del edificio de la Asamblea Nacional a lo largo del río Han. Los testigos la describieron como similar a una anguila gigante, nadando tranquilamente en un patrón en forma de S. Incluso una unidad confirmó que el evento de 2022 fue presenciado por muchas personas, no solo por una. Todos esos lugareños coincidieron en que era el ser más extraño que habían visto en su vida. Un residente incluso afirmó haber visto a la criatura cerca de una tienda de conveniencia junto al puente Jamsil alrededor de las 9 de la noche en 2022.
Según este testigo, el ser se movía en segmentos y claramente evitaba los obstáculos. No solo eso, sino que se hundió rápidamente hasta el fondo del río en el momento en que escuchó la bocina de un barco de carga que pasaba. Esto sugería fuertemente que la criatura no quería que los humanos descubrieran su presencia. El incidente provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales, con algunas personas que incluso faltaron al trabajo al día siguiente para esperar junto al río Han con la esperanza de verla. Por supuesto, tales oportunidades solo llegan una vez para los pocos afortunados. No importaba cuánto esperaran los demás, el ser nunca volvió a emerger hasta agosto de 2025. Muchos creen que la criatura vista en 2022 y 2025 es la misma, un ser misterioso que vive en lo profundo del río y que, por razones desconocidas, ocasionalmente asciende a la superficie. Mientras que las imágenes de 2025 son claras, los videos y fotos que circularon en 2022 eran de calidad mucho más baja. Tras examinar y comparar cuidadosamente ambas grabaciones, un usuario de Internet declaró con firmeza que en verdad debe haber una criatura bajo el río Han, llegando incluso a instar a expertos y científicos a intervenir. Naturalmente, al ver una respuesta pública tan fuerte, los expertos no podían simplemente ignorar el asunto. ¿Llevarán las autoridades coreanas a cabo una búsqueda a gran escala bajo el río Han, tal como los británicos una vez buscaron en el lago Ness? ¿Y qué conclusiones presentarán finalmente los científicos, unas que quizás dejen al público dividido, con algunos decepcionados y otros insatisfechos? En realidad, las autoridades británicas nunca han llevado a cabo oficialmente una búsqueda del monstruo del lago Ness. La mayoría de los intentos de búsqueda han sido realizados por individuos o grupos de voluntarios que usaron diferentes tecnologías, pero nunca hubo participación oficial del gobierno. Y por supuesto, en Corea ocurre lo mismo. La verdad es que el rumor de una criatura gigante en el río Han proviene únicamente de testimonios de testigos y clips virales, por lo que no existe razón para que el gobierno organice una búsqueda. Además, Corea produjo una película en 2006 titulada The Host, que se traduce como El monstruo del río Han, lo que alimentó la creencia popular de que realmente podría existir un ser extraño bajo esas aguas oscuras. El filme fue inspirado por la afirmación del director de haber visto una criatura inusual en el río Han en 1988. Ese mismo año también marcó la primera vez que los lugareños comenzaron a susurrar sobre un ser misterioso en el río. Sin embargo, con la tecnología un poco desarrollada y sin la difusión masiva de Internet, la historia se desvaneció rápidamente. Cuando The Host se estrenó, el debate público solo se intensificó. ¿Era real o no la criatura del río Han? No fue hasta la aparición de videos en 2022 y más recientemente en 2025 que algunos expertos y científicos comenzaron a analizar la situación. Aunque el público pueda creer que estos videos muestran a un ser oculto bajo el río, los expertos tienen una perspectiva muy diferente. El especialista Do Min Seok, de la División de Investigación de Anfibios y Reptiles del Instituto Nacional de Recursos Biológicos de Corea, declaró que basándose únicamente en las imágenes actuales es imposible identificar características físicas específicas y por lo tanto imposible confirmar qué tipo de animal podría ser. También reveló que, en el pasado, algunas personas en Corea habían tenido como mascotas serpientes de hasta 8 o 9 metros. Por lo tanto, es posible que la llamada criatura del río Han sea en realidad una serpiente gigante. Por supuesto, enfatizó que si realmente se tratara de un reptil como una serpiente, no sería nativo, sino una especie introducida. Mientras tanto, expertos en hidrología que participaron en la investigación de 2022 sugirieron que la supuesta criatura podría haber sido simplemente una línea de boyas flotantes. Desde ciertos ángulos, estas podrían crear la ilusión de un movimiento en forma de S. Simulaciones también demostraron que la refracción de la luz nocturna podía hacer que los objetos parecieran más grandes de lo que realmente eran, coincidiendo con los reportes que decían que la figura parecía mayor que un cuerpo humano. Estos especialistas en hidrología creen que no existe ninguna criatura oculta, sino únicamente un caso de observación errónea. Señalaron un ejemplo similar en la presa de las Tres Gargantas en China, donde algunos pescadores también afirmaron ver un monstruo. Tras una exhaustiva investigación de expertos y medios, el misterio fue resuelto. La supuesta criatura resultó ser una lámina de plástico negro flotando en el agua. Aunque su forma parecía aterradora a primera vista, la verdad dejó a la gente riendo con incredulidad.
Aún así, algunos informes sugirieron que las autoridades chinas mantuvieron el hallazgo en silencio para evitar atención no deseada. Volviendo al caso del río Han, si los expertos dicen que el objeto eran solo boyas, ¿por qué parecía evitar obstáculos deliberadamente? El profesor Lee Jae-hoon, experto en mecánica de fluidos de la Universidad Nacional de Seúl, no estuvo de acuerdo con la teoría de las boyas. Argumentó que si fueran simplemente dispositivos flotantes, su movimiento estaría dictado por completo por la corriente. Sin embargo, en la grabación, el objeto parecía girar la cabeza y resistir el flujo. Esto, señaló, sugería fuertemente la posible existencia de una criatura viva bajo el río Han. Esta opinión fue compartida por expertos del Instituto Nacional de Ecología de Corea. Ellos creen que la figura que desató el debate en el video podría de hecho ser un gran animal acuático. El instituto ha propuesto 3 hipótesis principales para explicar al misterioso ser. La primera, que se trate de un animal exótico abandonado que por algún milagro sobrevivió. Según el grupo de ecología, la criatura en las imágenes podría ser una mascota extranjera liberada en el río por su dueño. Se mencionaron específicamente 2 especies, cocodrilos y pitones birmanas. Ninguna es nativa de Corea, pero ambas han estado vinculadas a casos de tráfico ilegal de fauna. Tales animales, cuando crecen demasiado o se vuelven peligrosos, suelen ser liberados en secreto. Bajo condiciones adecuadas, pueden prosperar y crecer más allá de lo imaginable. La segunda hipótesis es que podría tratarse de una especie nativa rara, un banco de bagres gigantes. De hecho, en Corea se han registrado bagres de hasta 5 metros de largo, con un peso cercano al de un humano adulto. Si un grupo de bagres grandes nadara muy juntos, su movimiento podría crear fácilmente la ilusión de una sola figura oscura deslizándose bajo la superficie, confundida con una criatura gigante. La tercera posibilidad planteada por el Instituto de Ecología es un caso extremadamente raro de nutrias migrando. Sin embargo, esta teoría encontró rápidamente resistencia de biólogos y usuarios de Internet, ya que las nutrias deben salir a la superficie para respirar. Mientras que el ser en las imágenes no mostró rastro de una cabeza, lo cual contradice la biología de las nutrias. Más allá de estas 3 hipótesis, algunos biólogos sugirieron otro escenario interesante, un grupo de anguilas nadando lado a lado. Señalaron que se han encontrado anguilas japonesas de hasta 2 metros cerca de la desembocadura del río Han. Cuando varias nadan en paralelo, especialmente de noche bajo reflejos de luz débil, los observadores fácilmente podrían confundirlas con un único ser enorme retorciéndose en el agua. Junto a las teorías académicas, un nuevo detalle ha hecho que la historia sea aún más emocionante. Jung Chul-min, un buzo profesional con más de 15 años de experiencia explorando el río Han, ha revelado por primera vez públicamente su aterradora experiencia. En el año 2022, su equipo realizó una expedición de buceo en la parte baja del río Han, después de que habitantes locales afirmaran haber visto una extraña criatura. Durante esa misión descubrieron fragmentos de escamas con bordes aserrados, casi del tamaño de una mano humana, cubiertos por una capa inusualmente viscosa. Jung estaba seguro de que no pertenecían a ningún pez que hubiera visto antes. Sin embargo, bajo presión de autoridades superiores, a todo el equipo de buceo se le ordenó guardar absoluto silencio. Por miedo a ser investigados, el grupo de Jung no reveló ni una sola palabra sobre el incidente hasta que apareció el video del 3 de agosto de 2025. Poco después, los residentes notaron 3 nuevas estaciones de monitoreo de calidad del agua instaladas a lo largo del río, funcionando las 24 horas. Aunque los funcionarios dijeron que eran para controles rutinarios de contaminación, la coincidencia en el tiempo y la ubicación despertó sospechas. Algunos usuarios de Internet compararon las grabaciones antiguas y nuevas, asegurando que las crestas en la espalda de la criatura coincidían con los patrones aserrados descritos por el buzo Jung. Aunque nada puede confirmarse, esta coincidencia dio más peso a la creencia en una especie misteriosa. El profesor Kim Min-ho, biólogo de la Universidad Nacional de Seúl, no descartó la posibilidad de que una criatura de aguas profundas del Mar Amarillo nadara río arriba hasta el Han, pero añadió que se necesitan pruebas más contundentes. Actualmente la Guardia Costera de Corea ha desplegado sistemas de escaneo sonar, mientras que un grupo civil, la Alianza de Observación del Río Han, ha instalado dispositivos de monitoreo permanente en la zona. Se difundieron rumores en línea de que una muestra de escamas había sido analizada genéticamente, supuestamente mostrando que pertenecía a una especie no registrada en Corea.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología lo negó, insistiendo en que no se habían publicado resultados biológicos oficiales. Los expertos instaron al público a mantener la calma, advirtiendo contra difundir pánico o exageraciones. Enfatizaron que el río Han es un entorno fuertemente urbanizado, lo que hace muy improbable la existencia de una especie gigante no descubierta. Aún así, advirtieron contra descartar el asunto demasiado rápido como simples boyas o refracción de la luz, recordando que la naturaleza a menudo guarda sorpresas más allá de la comprensión humana. Mientras los científicos siguen divididos, el público se ha partido en dos bandos. Un grupo cree que podría tratarse de una criatura misteriosa, posiblemente un cocodrilo, una pitón gigante o incluso una anguila mutada de gran tamaño, señalando que algunos expertos no descartaron del todo esa posibilidad. El otro confía en la ciencia, asegurando que no existe tal ser y sugiriendo que las imágenes podrían haber sido montadas como una broma o engaño. Datos del Ministerio de Medio Ambiente de Corea muestran que el número de especies exóticas encontradas en la cuenca del río Han ha aumentado en un 37% en los últimos años, incluyendo pitones reticuladas abandonadas. Los zoólogos estiman que su tasa de supervivencia en los fríos inviernos del Han es inferior al 15%, pero las aguas cálidas del verano podrían permitirles sobrevivir a corto plazo. Una teoría más práctica es que la ilusión se debió a un banco de bagres gigantes, pero para aparentar 10 metros de largo, al menos 20 adultos tendrían que nadar sincronizados. Según un grupo de investigación en psicología de la Universidad de Seúl, la percepción colectiva también puede distorsionar el tamaño. Las estimaciones iniciales hablaban de 6 metros, pero los reportes pronto se inflaron hasta 10. Esto encaja con el fenómeno de la pareidolia, donde el cerebro interpreta imágenes vagas como figuras aterradoras. Los estudios incluso mostraron que los espectadores de The Host tenían un 42% más de probabilidad de identificar la figura como una criatura misteriosa en comparación con quienes nunca habían visto la película. Los biólogos enfatizaron que el sistema urbano de monitoreo acuático es bastante completo y la posibilidad de que aparezca una criatura gigante no identificada es menor al 0.03%. La verdadera importancia de esta historia radica en la conciencia pública sobre el ecosistema del río Han y el problema de las mascotas exóticas abandonadas. Se anima a los ciudadanos a enviar pruebas a través de la página oficial del Ministerio de Medio Ambiente en lugar de alimentar el pánico en línea. Como dijo el director del Instituto Marítimo de Corea, de lo que debemos cuidarnos no es de monstruos imaginarios, sino de la arrogancia humana al pensar que comprende por completo la naturaleza. Al final, la verdad sobre la criatura del río Han sigue sin resolverse. Pero algo es seguro, ese video ha abierto la puerta a una nueva búsqueda, no solo de un ser desconocido, sino de los propios límites del entendimiento humano sobre el mundo natural. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para descubrir los próximos relatos extraordinarios e inusuales. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir trayendo más historias fascinantes. Gracias por vernos y nos encontramos en el próximo video.